Como ustedes saben, estamos en un curso de técnica, con lo cual la temática de transferencia es de una centralidad y de una complejidad asimismo que requiere y amerita que le dediquemos un abordaje pormenorizado, riguroso y detallado. Es por esto que he decidido preparar la clase de hoy en relación a 11 temas que vendría a ser una manera de abordar este objeto, este fenómeno con el cual se encuentra Freud en su trabajo en la clínica, desde distintos ángulos a los fines de poder dar cuenta de la mejor manera posible de esta complejidad, de esta riqueza y de su importancia en el trabajo con los pacientes. Entonces, los textos de la bibliografía, si se quiere, obligatoria, los textos centrales en los cuales nos vamos a basar, van a ser Sobre la dinámica de la transferencia en 1912, de 1914, Puntualizaciones sobre el amor de transferencia y Recordar, repetir y reelaborar, Recordar, repetir, reelaborar, de 1914, y de 1916 la conferencia número 27. Como bibliografía adicional o complementaria, si quieren profundizar en el tema, van a poder acceder a el último texto que él escribe, que se llama Esquema del psicoanálisis, que queda inconcluso. Hay un capítulo 6 que está dedicado a la técnica psicoanalítica, en el cual aborda la cuestión de la transferencia de manera bastante integrada, considerando todos los aspectos que ha ido desarrollando a lo largo de su trabajo en la clínica y en la teoría. También vamos a presentar de una época, bueno, el esquema del psicoanálisis es de 1938, en una época muy anterior, cuando él empieza a ver las consecuencias, los avatares que están ligados con este fenómeno de la transferencia y cómo irrumpe en la clínica y las consecuencias que va teniendo en el desenlace, mejor o peor, de un tratamiento psicoanalítico. Vamos a ver que en el caso Dora, también en el epílogo, en el año 1905, ya él habla acerca de este tema y de alguna manera atisba que es su escaso manejo de la transferencia en el caso específico del trabajo con Dora lo que tal vez precipitó el desenlace anticipado de ese tratamiento. Y por último, también la conferencia 28 va a estar incluida en la bibliografía complementaria para que, como les decía, quienes quieren ahondar puedan hacerlo leyendo esta bibliografía que si bien no es central, añade cosas importantes al tema. Por otra parte, les he preparado también una guía de estudio con la cual van a poder justamente guiarse, orientarse en relación a los puntos que les voy a ir señalando hoy y que a mí me parecieron en el recorrido de este tema los puntos como centrales a tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, comenzamos. Vamos a hablar en primer lugar de que Freud, en relación a la transferencia, establece una consideración diagnóstica. Es decir, esto es algo no menor y que es importantísimo tenerlo en cuenta, porque la capacidad de establecer transferencia, de hacer transferencia, que Freud lo traduce al hecho de catectizar objetos o investir objetos libidinalmente, es lo que va a definir ni más ni menos que la aptitud que tiene un sujeto de ser analizado y de tener éxito en ese análisis o no. Es decir, que cuando hablamos de transferencia, un primer punto que tenemos que considerar es esta noción de neurosis de transferencia. A ver, resolvamos de manera breve un equívoco. Neurosis de transferencia para Freud puede querer decir dos cosas. Por una parte es lo que vamos a ver en el punto, creo que 7 u 8 de la clase de hoy, que tiene que ver con esto de hacer presente al enemigo, que es una enfermedad sustitutiva que se recrea en la relación con el médico y que nos va a permitir operar e intervenir. Eso
es una de las acepciones posibles de este concepto neurosis de transferencia. Pero la que vamos a ver ahora en el punto 1, la que estamos trabajando ahora, es una categoría diagnóstica, una categoría estructural en la cual la neurosis de transferencia se opone, por ejemplo, a las neurosis narcisistas. Si bien Freud no las ubica de lleno en el plano de la psicosis, como si trabaja tal vez la parafrenia, que se vincula a la esquizofrenia de Bleuler, o sí a la paranoia, que se caracteriza por los delirios, cuyo paradigma central está en el análisis que hace de lo que le sucedió al presidente Schreber, están muy cerca de la psicosis. Digamos que tienen más de psicosis que de neurosis. Por ende, Freud las considera inanalizables, es decir, considera que los pacientes que no adolecen de una neurosis de transferencia no son pasibles de ser analizados por el método psicoanalítico y no pueden ser curados por el método psicoanalítico. Es decir, que esto es un primer punto muy importante a considerar. Uno podría decir en este punto que lo que a priori parecería la mayor debilidad de un neurótico, su insatisfacción, su incapacidad de amar y de trabajar, para resumirlo de una manera breve, ¿no? Para expresarlo de una manera breve, deviene en esta consideración de Freud su mayor virtud, si se quiere. De alguna manera me recuerda a un libro que había leído la tapa hace algún tiempo, que decía algo así como: alégrese de ser neurótico. Alégrese de ser neurótico en estos términos de Freud, o de ser neurótico de transferencia, vendría a querer manifestar algo así como que lo suyo tiene cura. Freud resume dentro de esta categoría diagnóstica de las neurosis de transferencia a las histerias de angustia y las neurosis obsesivas. Todas estas categorías, que pueden englobarse en las neurosis de transferencia, son las que Freud señala pueden curarse a través del método psicoanalítico. Veamos qué plantea al respecto en la conferencia 27. Un ser humano es accesible también desde su costado intelectual únicamente en la medida en que es capaz de investir libidinosamente objetos. Fíjense qué interesante lo que plantea Freud aquí, es decir, que la accesibilidad intelectual de un sujeto está supeditada, es decir, ¿qué quiere decir la accesibilidad intelectual? Que una persona esté dispuesta, en condiciones de repensar, de reconsiderar, de revisar aspectos de su propia estructuración que pueden no estar funcionando de la mejor manera y que son los que en definitiva lo conducen al sufrimiento. Entonces, para que una persona pueda repensar, reconsiderar o replantearse ciertas cosas de cómo está construida, simbólicamente, emocionalmente, hace falta que sea capaz de investir libidinosamente objetos. Y tenemos buenas razones para reconocer y temer en la magnitud de su narcisismo una barrera contra la posibilidad de influirlo, aún mediante la mejor técnica analítica. La observación permite conocer que los que adolecen de neurosis narcisistas no tienen ninguna capacidad de transferencia o solo unos restos insuficientes de ella. Rechazan al médico, no con hostilidad, sino con indiferencia. No muestran transferencia alguna y por eso son inaccesibles para nuestro empeño. No podemos curarlos. Freud es concluyente a este respecto. Aquella persona que no es capaz de integrar, de hacer parte al psicoanalista en la ecuación de su dificultad, para quien el psicoanalista resulte un otro ajeno, hostil, en el que no puede confiar o que no puede integrarlo dentro de su vida y de dotarlo de la importancia, de la significatividad, como una persona que pasa a ser alguien justamente relevante, sustancial,
no es una persona pasible de ser analizada, o por lo menos analizada con éxito. Entonces, este es el punto número 1, la transferencia como criterio diagnóstico, como concepto que nos ayuda a establecer una valoración diagnóstica que tiene, la consideración de esta valoración diagnóstica tiene ni más ni menos que la respuesta respecto de si una persona tiene cura, digámoslo entre comillas, o no, en términos de su neurosis. Pasamos al punto número 2. En el punto número 2 de esta guía acerca de la transferencia, les he señalado una palabra, que es la palabra dificultad. A mí me parece que esta es la palabra que mejor resume diversas cuestiones relativas a cómo Freud se vincula con la transferencia. Digo dificultad por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque la transferencia misma a Freud en un primer momento se le presenta como una dificultad, como un obstáculo. Freud recibe la transferencia a regañadientes, con cierta sorpresa y de alguna manera a disgusto, porque sabemos que él tenía una fuerte tendencia hacia lo racional. Entonces, de alguna manera, él es como que tenía todo más o menos bien direccionado, bien encaminado, y de repente, digamos que está logrando avances con el paciente, que puede obtener esclarecimientos de las causas que están motivando los síntomas, y de alguna manera el paciente también va comprendiendo mejor por qué le sucede lo que le sucede. Entonces todo eso es auspicioso para Freud, y de repente advierte que ese paciente que estaba trabajando intelectualmente, que tenía la cooperación Freud de ese paciente para asociar libremente, para analizar los sueños, para ver la historia de vida y lo que podía estar en la base de los síntomas y demás, y de repente el paciente o la paciente, ¿no?, o se enamoran de él, o lo quieren seducir, o de repente buscan agradarle a toda costa y pierden interés en el trabajo propiamente dicho, y ya la persona del psicoanalista adquiere un protagonismo excesivo, y además que de alguna manera se vuelve inútil para los fines de la cura, que es lo que a Freud le importa. Entonces, en algún punto, la aparición sorpresiva de la transferencia se le presenta a Freud como una dificultad, y le representa a él dificultades. Y este es el otro punto. Entonces, dice Freud lo siguiente: pasado un tiempo, en efecto, no podemos dejar de notar que estos enfermos se comportan hacia nosotros de una manera muy particular. Creíamos haber computado todas las fuerzas impulsoras que intervienen en la cura y racionalizado la situación que se crea entre nosotros y el paciente, de suerte que la dominaríamos como si se tratase de un problema aritmético. Y hete aquí que parece haberse filtrado algo que no se había evaluado en ese cálculo. Esto nuevo e inesperado es a su vez muy proteico. El médico no puede menos que comprobar complacido. Fíjense la ironía con la cual se expresa Freud en esto, ¿no? El médico no puede menos que comprobar complacido cuán prestamente asimila el enfermo todas las novedades psicológicas que ahí fuera, en el mundo, suelen despertar la más enconada oposición entre los sanos. El paciente ha transferido sobre el médico intensos sentimientos de ternura que ni la conducta de éste ni la relación nacida de la cura justifican. Es decir, Freud advierte una aceptación sospechosamente exagerada de aspectos que no son fáciles de asimilar, o por lo menos él sabe, porque conoce el contexto de la cultura en la cual vive, que no son fácilmente asimilables. Las verdades, de alguna manera, a las cuales accede el psicoanálisis en términos de la sexualidad infantil, en términos de los objetos
primarios que estructuran la relación con la sexualidad, que son los objetos del incesto, en fin. El psicoanálisis está repleto de verdades psicológicas que ha ido alcanzando, revelando a lo largo de su investigación, que sabemos que van en contra de lo, digamos, aceptable en términos de una comunidad a nivel masivo. Por ende, dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que hay tanta simpatía, tanta aceptación? Esto me llama la atención, dice, esto algo le inquieta de eso que percibe, ¿no? Y por otra parte decimos que le representa dificultades. Recién vimos un comentario muy sutil, muy refinado, en el cual él habla de un cálculo aritmético y algo que está por fuera de ese cálculo. Pero Freud es explícito en este sentido en muchos pasajes de estos textos que les hemos señalado como los que están digamos, en el eje de esta unidad, esta cuestión de que le depara dificultades, de que las dificultades principales en el tratamiento con un paciente son las que suceden a nivel de la transferencia. ¿Qué son las transferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico. Hay transferencias de estas que no se diferencian de sus modelos en cuanto al contenido, salvo en la aludida sustitución. Son entonces, para continuar con el símil, simples reimpresiones, reediciones sin cambios. Otras proceden con más arte, han experimentado una moderación de su contenido, una sublimación, como yo lo digo, y hasta son capaces de devenir conscientes apuntalándose en alguna particularidad real de la persona del médico o de las circunstancias que lo rodean, hábilmente usada. Cuando uno se adentra en la teoría de la técnica analítica, llega a la intelección de que la transferencia es algo necesario. Al menos uno se convence en la práctica de que no hay medio alguno para evitarla y que es preciso combatir a esta última creación de la enfermedad como se lo hace con todas las anteriores. Ahora bien, esta parte del trabajo es, con mucho, la más difícil. Ven que Freud aquí ya hace hincapié en este aspecto de la dificultad de trabajar con la transferencia. Luego, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, señala que las únicas dificultades realmente serias son aquellas con las que el analista se tropieza en el manejo de la transferencia. Habla de todas las dificultades que puede enfrentar un psicoanalista en el trabajo con el paciente y señala que todas son menores en relación con las que puede experimentar en relación al manejo de la transferencia. Entonces, claramente aquí decimos que la transferencia en un primer momento se le representa a Freud como una dificultad, como un obstáculo, como algo que no tenía previsto y que acepta solo a regañadientes. Y por otra parte decimos que la transferencia le depara a Freud, no voy a decir le depara a Freud, nos depara a todos los psicoanalistas, pero Freud señala esto, que nos depara las mayores dificultades en el trabajo con el paciente. Freud en un primer momento, en tanto que la considera como obstáculo, tiene la idea de que hasta que no se presentan estos problemas, no es necesario trabajar con la transferencia. Que la transferencia es un obstáculo que ha de ser removido en el momento en el que llegue. Poquito a poco va comprendiendo que la transferencia es algo inevitable, que sucede aún desde el inicio del tratamiento y aún desde antes del contacto entre el paciente y el psicoanalista. ¿Por qué?
Y bueno, porque por lo general el paciente llega referido. Y en tanto que llega referido a partir de una recomendación, de un factor simbólico que ejerce de manera eficaz una idea en él respecto de eso que Lacan llama sujeto supuesto saber. Entonces allí ya se empiezan a desplegar una serie de expectativas, de ideas, de asociación con imagos intrapsíquicas de ese sujeto en particular, y ya se lo empieza a ubicar al profesional en esa cadena, en ese cliché, en esa serie que tiene que ver con la especificidad de amar del neurótico. Es decir, que la transferencia es algo inevitable, algo que necesariamente va a ocurrir, y como leíamos recién, también algo necesario. Entonces Freud va pasando de una posición de esperemos a que aparezca la transferencia para remover ese obstáculo y seguir trabajando, a saber que la transferencia es constitutiva, es parte del análisis desde el minuto cero, y que vamos a trabajar con la transferencia de manera permanente, y además los frutos más valiosos, más ricos que obtengamos del trabajo en la clínica van a estar dados por lo que podamos hacer en términos de la transferencia.